retomamos nuestra serie de ruedas de prensa para contarles cómo avanzan las zonas veredales y cómo avanza el proceso de dejación de armas y cómo avanza en general el proceso de paz. La semana pasada fue una semana de gran actividad en muchos frentes. Como siempre, uno puede decidir si quiere ver el vaso medio vacío o medio lleno. Nosotros lo vemos medio lleno y cada vez más lleno. Fue muy, francamente, emocionante ver la reacción de los cancilleres de Noruega y de Holanda que nos acompañaron a la cooperativa el viernes, su reacción en el mecanismo de monitoreo y verificación cuando vieron, como lo han visto otros, el presidente de Francia, el canciller y hoy presidente de Alemania, cuando vieron a los hombres de las FARC trabajando de la mano de nuestros oficiales y de los oficiales de Naciones Unidas en el mecanismo. Luego reunidos con la comunidad en la cooperativa, la esperanza que tiene la comunidad de una vereda como la cooperativa, una vereda que fue históricamente una vereda cocalera, que hoy todavía está a mitad abandonada, pero donde la gente realmente siente la llegada de la paz y tiene la esperanza de la implementación de los acuerdos. Y luego un intercambio que también tuvieron los cancilleros con los hombres de las FARC, con los comandantes de las FARC en la zona, que dieron muestras, así como las han dado en otras visitas, de su determinación y compromiso con el proceso. Yo realmente creo que vamos bastante bien. Sin embargo, como es sabido, hay zonas que aún tienen dificultades. Carlos Córdoba nos va a hacer una presentación detallada de cada una de ellas, pero yo diría que los retrasos que aún existen en algunas zonas tienen fundamentalmente tres explicaciones. La primera, que son o zonas que muy tardíamente acordamos. Caso ustedes saben de Agua Bonita, vereda de Agua Bonita en Montañita, Caquetá, hace escasamente 2 semanas que se determinó que allá debía estar la zona, si no menos. Caso de Caño Indio en Tibú. Evidentemente, si solamente llevamos 2 semanas de acuerdo sobre el lugar donde se localiza la zona, pues los avances serán los correspondientes. En segundo lugar, hay unas zonas que se establecieron en unos lugares realmente inaccesibles y difíciles. Es el caso de Miravalle, es el caso de Ituango, hasta cierto punto es también el caso del Yarí. Les doy un ejemplo que mencionamos la semana pasada para que ustedes vean la realidad que tenemos que enfrentar todos los días. En la zona que realmente es un punto transitorio de Miravalle, las FARC determinaron que su campamento debería quedar encima, en el filo de unas colinas. Para subir a ese filo hay que construir una carretera. Para construir esa carretera y para que esa carretera tenga las condiciones que permitan subir el material para el campamento, hay que llevar mucho material para la carretera. Y llevando ese material para la carretera, en volquetas terminamos debilitando un puente muy grande que hay sobre el río Pato, un puente de más de 50 metros que había construido históricamente la comunidad, y que la comunidad misma dijo, cuidado, porque si siguen pasando tanto material, van a dañarnos el puente y nos van a afectar a todos. Entonces entramos en un círculo vicioso. Por construir la carretera y avanzar en la carretera, debilitamos el puente y ahora tenemos que arreglar el puente para poder entrar al material para avanzar con el campamento. Esa es, digamos, la realidad diaria que vivimos nosotros, que vive el doctor Carlos Córdoba y todo el equipo, pero creemos que vamos a seguir avanzando ahí. Un apoyo muy importante del Ejército Nacional nos va a ayudar a resolver el problema del puente. Muchas gracias en particular a su comandante, el general Mejía, que ha estado muy pendiente de esta situación. Y en tercer lugar, digámoslo francamente, cosa que no hemos querido decir mucho en todas estas ruedas para mantener el buen ambiente que también queremos mantener hoy, pero la realidad es que también en muchos campamentos los mismos comandantes de las FARC no han permitido que se avance, porque hacen exigencias que no corresponden con lo que se acordó con las FARC. Tal vez el caso más notorio que estuvo en las noticias este fin de semana fue el de Tumaco. Salió en las noticias. Grandes retrasos en el campamento en la playa en Tumaco. Es cierto, hay grandes retrasos. Lo que no preguntaron es por qué hay esos grandes retrasos. Por el que el comandante local en repetidas ocasiones ha parado la entrada de los proveedores
al punto que en la última ocasión el proveedor de la unidad de riesgo dijo: o me dejan entrar o yo me voy, no aguanto más esta situación. ¿Y por qué los paran? Porque tienen exigencias que no corresponden con lo que se acordó con el secretariado. Quieren que en lugar de que haya una pared de llamado superboard, que hayan paredes dobles, que haya unas facilidades, digamos, que no corresponden a un campamento transitorio, espacios para audiovisuales, gimnasios, en fin, unas cosas realmente desbordadas que les hemos dicho: señores, eso no fue lo que se acordó. Esa es la realidad y les va a dar más ejemplos Carlos Córdoba. A la vez, estamos trabajando intensamente en el tema de salud, que es uno que preocupa particularmente al gobierno. Ustedes saben que hay un alto número de mujeres embarazadas que tienen que tener una atención médica adecuada. Eso funciona relativamente bien en unos lugares. Hay otros, por ejemplo, el jueves estuvimos en Yarí, en el campamento en la vereda de la Y, en el Yarí, y ahí para donde uno coja no se demora menos de 3 horas por malísimas carreteras en llegar a un lugar donde le puedan dar atención médica, la Macarena o San Vicente, y en la mayoría de los casos, por lo menos en el caso de la Macarena, incluso la atención que hay en la Macarena no es adecuada. Entonces nos fuimos con el compromiso de revisar y acelerar la atención en salud. En otra ocasión ya habíamos explicado que el sistema funciona como con una especie de círculos concéntricos. Se han hecho en todos los campamentos donde yo sé, brigadas de salud, en varios o en la mayoría varias brigadas de salud. Luego debe haber un puesto de salud y una ambulancia en todos los campamentos, eso aún no está. Y luego el gobierno le transfirió a hospitales de la zona recursos especiales para atender casos de la zona. Y por último, como ustedes saben, afiliamos a todos los miembros de las FARC al sistema de salud, a la nueva EPS, lo que debe permitir atención más especializada en las capitales departamentales. Ese es el sistema, pero estamos comprometidos con trabajarle mucho, porque las FARC es una guerrilla que sale de una guerra, como todos sabemos, de 50 años, que sale en un estado difícil de salud, y queremos avanzar en esa dirección. La siguiente buena noticia: la semana pasada, todos ustedes saben, fue el comienzo del proceso de desarme, los anuncios que se hicieron por parte de las Naciones Unidas, FARC, y esperamos que esta semana avance ese proceso en todos los campamentos a los que las Naciones Unidas envió oficiales monitores adicionales para que se ocupen de las armas. Tercer tema, los menores. Finalmente, fue una lucha, todos lo sabemos, pero finalmente comenzó la salida de los menores la semana pasada. Se están adecuando los lugares de recepción en todo el territorio y esperamos que eso avance bien. Y por último, antes de darle la palabra a Carlos Córdoba, que les va a contar de manera más detallada en qué va cada una de las zonas, yo quiero aquí rendirle un pequeño homenaje a María Inés Restrepo, nuestra directora de Fondopaz. María Inés es una persona que trabajó casi 20 años para el gobierno nacional, que ha estado detrás de la logística de todos los procesos. Lo que nadie ve se está viendo más en esta ocasión, simplemente por el tamaño del reto y las preguntas que hay sobre las zonas, pero realmente María Inés ha hecho un trabajo excepcional, un proceso tan complejo, difícil, enredado, como fue la desmovilización de los paramilitares. Requirió también una logística que era más breve, porque llegaban a un lugar y solamente estaban 2 o 3 días, no 6 meses, pero de todas maneras un esfuerzo enorme por todo el territorio nacional. ¿Quién estuvo detrás de todo eso y logró que se hiciera de manera impecable, se hiciera además de manera intachable, que es algo que le agradecemos mucho a María Inés Restrepo? Pues ella. Y ahora, en este proceso, María Inés fue la responsable de que la negociación en La Habana funcionara como un reloj en términos de logística. Eso en La Habana no es tan fácil, adecuar los espacios, poner el internet, conseguir los vehículos, pero todo eso se hizo de la mejor manera. Luego le cayó este enorme piano encima del mecanismo de monitoreo y verificación y de las zonas veredales, y teniendo un equipo, a mi juicio, no suficientemente grande para enfrentar ese reto que hemos venido fortaleciendo, pues nos ha traído hasta donde estamos. El mecanismo de monitoreo y verificación está funcionando supremamente bien, y eso todo lo ha hecho el gobierno nacional, lo ha contratado Fondopaz.
e igual con las zonas. Entonces, de verdad, el país tiene una enorme deuda con Manuel Restrepo. Le deseamos lo mejor y le agradecemos de corazón todos sus esfuerzos por la paz de Colombia. Comenzamos entonces con Carlos, que nos va a contar de manera más pormenorizada en qué va cada una de las zonas. Carlos. Bueno, buenos días. Efectivamente, como lo informa el alto comisionado, avanzamos con todos los esfuerzos y avanzamos también con algunos retrasos en distintos sitios. Para que se den una idea del día a día de esto, a las 5 de la mañana hoy se bloqueó por parte de campesinos la única entrada que tenemos a la construcción del campamento en Filipinas, Arauquita. Y los campesinos están ahí, no dejan pasar al contratista, a ninguno de los trabajadores, no dejan pasar el material y piden una reunión con el gobierno nacional. Esta es una de esas cosas que por lo menos 2 o 3 veces por semana se nos presentó en Caño Indio para la llegada de las unidades de las FARC, se nos presentó durante semana y media en Tumaco con cocaleros y la lista pues es larga y permanente de bloqueos de llegadas de materiales. Las otras cosas pues son el tema de las dificultades propias físicas de los accesos. Hace un par de semanas el gobierno nacional y las FARC le pidieron al mecanismo de monitoreo y verificación de que ellos hicieran una revisión del estado de avance de los campamentos, para que esto no se volviera una guerra de versiones. Entonces, en el mecanismo tripartito, pues se le pidió que hicieran una revisión en terreno. El mecanismo lo hizo y el viernes, digamos, reportó las cosas que había encontrado. Pues para nosotros el resumen es que en un 80% de las cosas que encontraron corresponden con la lectura que tiene el gobierno nacional de lo que está pasando en términos de el avance de las infraestructuras, de los problemas que se están dando y de la situación real en los territorios. Ese informe a nosotros nos sirve mucho porque en aquellos puntos donde efectivamente no teníamos suficiente información, pues inmediatamente esta semana vamos a comenzar a revisar esos puntos y a resolverlos. Temas como cadena de frío insuficiente por el número de personas que están, temas como no llegada a tiempo de combustibles para cocinar, como el gas, temas como agua, esa información nos es muy útil y la estamos recogiendo para revisarla. Pero para hacer un poquito de énfasis en el tercer punto, y esto es una cosa muy importante, que podamos tener una mejor disposición para avanzar más rápido en los campamentos. Esto lamentablemente no es una línea recta que se hace en un cronograma común de una obra pública, donde puede establecer un cronograma y sobre él avanza. De hecho lo hacemos y los tenemos y tenemos fechas de finalización de los campamentos. Pero a estas dificultades de los terrenos y de las comunidades en territorio es común que se sumen dificultades en las discusiones con el personal de las FARC. Yo voy a citar rápidamente, pero varios ejemplos de las cosas que hemos tenido y que seguimos teniendo en territorio. Por ejemplo, en Arauquita, en Filipinas, hay un acuerdo con las FARC en el acta del Yari. El acta se firmó el 17 de enero, de que el gobierno construye áreas comunes y las FARC construyen los alojamientos. De hecho, el gobierno está construyendo los pisos, las estructuras y las tejas de los alojamientos. Dejamos que solamente los guerrilleros hagan la parte menor, que es poner las paredes de superboard, que es lo más rápido de hacer. Pero pues durante varias semanas tuvimos manifestaciones de las FARC de que ellos ayudaban, pero si les pagaban. ¿No? Eso requiere toda una discusión de si se les puede pagar o no, en qué condiciones, la afiliación, riesgos, cosas de ese tipo. Para nosotros es muy importante que apenas vayamos avanzando en zonas comunes de manera paralela, porque es en un espacio contiguo, se avance en la construcción de los alojamientos. En Filipinas nos dijeron no, cuando terminen las zonas comunes nos cuenten y ahí sí venimos a ver cómo construimos los alojamientos. Eso demora semanas.
En Caño Indio, ustedes saben que nos demoramos, digamos, las partes se demoraron en poder definir el sitio específico de la zona y el campamento. Hubo trabas y un bloqueo de 6 días para llegar al sitio, y estamos reparando 3 puentes para poder llegar al sitio específico. Las personas de las FARC ya están allí, pero pues la infraestructura para llegar es compleja. El caso que citaba el alto comisionado, mire, la variante en Tumaco, Nariño. Nosotros estuvimos listos el 15 de diciembre con el contratista para entrar a trabajar en Tumaco. En la primera reunión, ¿cómo hacemos esto? Se acuerda con las FARC el terreno, luego se acuerda una reunión conjunta y se le muestra el diseño que se ha hecho para el campamento y se discute, y si hay modificaciones se hacen y rápidamente se comienza la obra. En Nariño, cuando llegamos, las FARC nos decían que no comenzaban la obra, no dejaban comenzar la obra, sino se hacían 2 polideportivos, un estudio audiovisual, 12 oficinas para comandantes, habitaciones en ladrillo farol estructural en concreto y aire acondicionado con área de 110 metros por soldado raso y 120 metros por comandante. Es una cosa que se salía de toda proporción. Semanas y semanas discutiendo ese tema. Al final del camino, cuando ellos ingresan el 30 de enero, presentan una propuesta donde están estos temas de hacer ya no unos alojamientos y unas baterías de sanitarias, sino casas con baños adentro. Eso hay que discutirlo durante semanas. Yo me reuní 2 veces con Romaña para poder tener un acuerdo sobre eso. Al fin se pudo avanzar. 2 semanas se avanzó y pararon 3 días al contratista porque no estaban de acuerdo con el tema de una cancha que querían sintética, ¿no? Luego se vino el bloqueo de una semana que no se pudo entrar material, y a final de la semana pasada, cuando otra vez entró el contratista, ya dijeron otra vez que no, porque quieren un diseño distinto. En este momento estamos un poco en tablas en ese campamento, pero pues llevamos prácticamente 3 meses en discusiones y en pedacitos de poder avanzar para hacer la obra. Yo voy a ir esta semana, el miércoles, lo más probable, pues a sentarme allá con ellos y ver qué podemos resolver. Lo lamentable es que mientras tanto, efectivamente, las unidades de las FARC están en cambuches, están en unas situaciones complejas que podrían de manera rápida pasarse a los alojamientos si pudiéramos avanzar más rápidamente en la construcción. En Policarpa, en Betania, en Nariño, nosotros comenzamos a hacer la construcción de las infraestructuras y cuando llegaron las personas de las FARC dijeron que ese no era el lote que ellos querían, sino era otro, y se asentaron en otro sitio, y estamos en una discusión de si pasamos las infraestructuras. Como tenemos unos oportunismos donde se hicieron ellos, el señor del lote en un sitio donde la hectárea vale más o menos 500.000 pesos el arriendo, nos dice que en menos de 5 millones de pesos no arrienda cada una de las hectáreas. Bueno, La Elvira, Buenos Aires, tenemos un tema de que no recibieron nunca los kits de aseo ni los kits de emergencia que se les entregaron. Ahí hemos tenido unas cosas adicionales complejas de consumo de bebidas alcohólicas, fiestas, que incluso terminó con un herido de bala la semana pasada. En Miranda, Monterredondo, las FARC escogieron el terreno para el campamento después de mucha discusión. Es un tema muy quebrado, hay que hacer una cantidad de terrazas, ya se hicieron las terrazas, se están construyendo las zonas comunes, hubo un deslizamiento en una de las terrazas y la semana pasada nos dijeron que ellos no se van a pasar ahí y que ya no quieren el campamento en esa zona, que tenemos que definirles otro sitio donde construirles el campamento. En Colina, San José del Guaviare, tenemos quejas de las comunidades por posibles tiros al aire, se ha verificado y son pólvora que quemaron en algún sitio. Las FARC no aceptó los baños que les dimos de emergencia mientras construimos el campamento, y entonces se estaban bañando en un sitio donde el agua iba a un internado que queda a 1 kilómetro de allí para el agua de los niños. Tuvimos que cambiar una cantidad de cosas porque tercamente decían que no, que eso no era problema de ellos y que se fregaran los otros. No reciben las tejas, no reciben las paredes de Superboard a una sola cara, sino exigen que sean dobles paredes, y en eso pues han parado la obra. Yo lo que quiero hacer entender es un poco, usted lleva un carro no a 100 por hora, pero así a 70 por hora, pero si cada kilómetro lo está parando usted 1 día, 2 días, 8 días, pues va a llegar muy difícilmente a la meta. Tenemos otros casos como la fila en Icononso, ¿no? El gobierno nacional
en pro de avanzar rápido en esto, terminó arrendando un predio que es bastante grande para el número de unidades que están allí. Nosotros fuimos y lo arrendamos, hicimos una visita con el general Flores, la canciller y Carlos Antonio Lozada, revisamos el predio y dijimos, está bien, hay que hacerle unas adecuaciones, pero para que ustedes se pasen y avancemos, lo arrendamos. Cuando comenzamos a hacer la implantación, manifestaron los miembros de las FARC que no estaban de acuerdo con algunos elementos. Duramos discutiendo y nuestro contratista ahí parado al lado mientras a ver qué se podía hacer. Se permitió comenzar a hacer unas terrazas, estábamos haciendo las terrazas cuando nos pararon la obra y se dio la orden de que salieran los contratistas porque ellos querían una vía nueva de acceso al campamento por otro sitio. Es decir, una nueva vía terciaria de 1,5 kilómetros por otro sitio, más otra cantidad de temas. Discutimos varias veces, la semana pasada nos reunimos con Carlos Antonio Lozada en Bogotá, yo fui el sábado allá, me senté con el comandante y después de 4 horas de discusión logramos concertar algunas cosas que nos permite a partir de hoy reiniciar la obra. Pero esa obra estuvo parada 23 días. 23 días por algunos temas que se habían podido discutir mientras avanzaba la obra, que es una de las solicitudes. Hombre, si no estamos de acuerdo en el tamaño de una bodega, eso no implica que paremos todo el campamento para poder hacer esa discusión. Dadeiva y Llano Grande no aceptan la distribución del campamento. Cuando llegaron, 3 semanas de discusión para que aceptaran eso. Nosotros ponemos unas aulas y ellos dicen que además de las aulas necesitan 250, un auditorio de 250 personas, en algunas cosas se puede ceder, pero en otras no, porque cada una de estas cosas son unos recursos públicos importantísimos, ¿no? En Ituango, pues tenemos un tema de salida permanente de guerrilleros de la zona, piden más cosas de las que se les puede poner de acuerdo a los temas que ya hemos contratado. En Vigía del Fuerte también solicitan dobles paredes en las casas y allí también nos dicen que necesitan pisos de los baños en porcelana. Y digamos, hay cosas que para un campamento temporal, pues para nosotros se sale de toda lógica, sabiendo que estamos construyendo unos sitios de habitación y alojamiento en las mejores condiciones de dignidad y calidad de vida. En la montañita, pues ya lo contó el alto comisionado, hace muy poco comenzamos y vamos en todo con la obra. En la Carmelita, tenemos un problema complicadísimo y es que el lote que se decidió por parte de las FARC queda justo al borde de la zona de seguridad. Cuando se da esta discusión en el Yarí de aumentar los tamaños de los alojamientos para ellos, a 24 metros cuadrados, que es lo que estamos construyendo, 24 metros cuadrados por persona, eso nos obligó a arrendar más terreno. Y entonces las FARC dice que desconoce la zona de seguridad y que hay que arrendar un terreno en la zona de seguridad. Eso lo podrá decir el general Flores, pues es imposible, para eso la zona de seguridad no se puede pasar allá. Entonces nos paran la obra porque dicen que si no les arrendamos allá, que ellos no aceptan la ampliación del campamento. Tenemos discusiones que quieren las áreas de comedores y cocinas más grandes. Hay una cosa que es común en esto, y es que uno piensa que un campamento y un campamento temporal para un grupo de personas pues tiene una distribución uniforme. Lo que hemos tenido es que como llegan distintos frentes, es muy común que nos digan no, el frente tal hay que ubicarle en ese sitio del predio alojamientos, zonas comunes, cocina aparte, baños aparte, etc. Al frente tal, en esa otra esquina hay que ponerle también su petar, sus baños, etc. Entonces uno termina haciendo 6 barrios en un lote con las obras hidrosanitarias, con las complejidades que hay que hacer esto, con las inversiones públicas en esto. La Carmelita es uno de los casos. En Pondores Fonseca, pues lo que hemos tenido es bastante afluencia de civiles dentro del campamento, cosa que, como saben ustedes, en los protocolos está prohibido. Lo mismo pasa en Gallo y en San José de Oriente. En el Yarí, en la Macarena, no se permitió, por ejemplo, hay varios, pero lo he mencionado, hay muchos donde no permiten la llegada de ICBF. Tenemos niños, tenemos mujeres embarazadas y por un tema de posición política dicen que el ICBF no, y luego pues claro salen a quejarse con ustedes a los medios a decir que aquí los niños nadie los atiende, no les ha llegado nada. Han sacado a la gente del ICBF que ha llegado en muchos de estos sitios. En otros, hay que reconocerlo, afortunadamente los han dejado llegar a hacer control de talla, peso, nutrición y se está avanzando. Pero en el tema de la Macarena, nosotros estamos con la Defensa Civil haciendo una revisión de algunos temas para poder solucionar problemas, pero en algunos casos como en el Yarí, pues no dejaron entrar a la defensa civil.
El contratista está, digamos, accedió allí a que algunas personas de las FARC trabajaran en un grupo de 40, pero por ejemplo, la semana pasada, el lunes, llegó el contratista y todos estaban en asamblea y dijeron que no trabajaban. El martes tampoco, el miércoles tampoco, hasta el jueves que fuimos nosotros allá, le pedimos al comandante pues que o trabajaban en la obra o ya definitivamente que el contratista pues traiga 40 personas para poder avanzar. Bueno, ya voy a terminar. En Vistahermosa, la cooperativa es uno de estos casos que estuvimos allá el viernes, como lo cuenta el alto comisionado, y cuando uno va al campamento, esa obra es gigantesca, lo que hay que hacer allí, y efectivamente ya se tienen las 4 ubicaciones por grupos, por escuadras, por frentes de las FARC que se pidieron, se hizo el pozo profundo, se tienen casi completas las áreas comunes, pero este es un caso que se nos repite como por 10. Las FARC no les gustan las tejas que compramos para los campamentos. Una teja de polipropileno de Eternit, termoacústica, y tenemos muchos sitios donde simplemente a ellos no les gusta. Después de haber hecho demostraciones físicas, en Charras y en Colinas llevamos a los técnicos de Eternit que fueron y hicieron las demostraciones y ellos dicen que no les parece esa teja. Entonces, cosas como esa, en varios campamentos estamos trabados porque si no podemos poner las tejas, ¿qué hacemos para poder avanzar? En mesetas, La Guajira. En el acuerdo que se hizo con las FARC, allí había que construir 2 campamentos en 2 ubicaciones específicas. Solamente se dijo eso, hay que construir 2 campamentos. El gobierno, por agilizar esto en diciembre, llegó y comenzó a construir un campamento. Nosotros fuimos con el señor presidente comenzando enero y este campamento ya estaba en un 80% de zonas comunes. Cuando fuimos a eso, las FARC dijo, sí, pero es que ese no es el campamento que queríamos primero. Necesitamos que nos construyan primero allá en ese cerro donde estamos nosotros. Entonces le dijimos, hombre, pero eso no tiene sentido, digamos, bájense acá y cuando estén acá para que utilicen estas zonas, construimos el otro. No. 2 meses y medio rogándoles que se bajen a las infraestructuras que les tenemos construidas. Y ellos dicen que no, llegó todo el resto de gente y prefirieron asentarse en un sitio, invadiéndole la finca a un señor que hoy está pues muy enojado con todo el mundo por obvias razones. Nosotros estamos en la disposición de construir el otro campamento y la semana pasada cuando vamos a intentar negociar el predio, obviamente el propietario ya ha multiplicado por 5 el valor de la hectárea para arrendar. Entonces, pues eso es lo que tenemos como el pan de cada día que tenemos que nosotros pues hacer. Aquí hay una tarea muy importante, es esa coordinación entre el nivel nacional y el nivel territorial de las FARC. Nos consta el trabajo que vienen haciendo miembros del secretariado viajando a territorio a hablar con sus comandantes, a convencerlos en algunos casos de que se puede avanzar más rápidamente, pero claramente esto es un obstáculo grande y a este paso tenemos que decirles que los campamentos se van a demorar mucho más de lo planeado. Aquí hay una invitación a que nuevamente, como lo dijo el señor presidente, mientras se resuelve 1 o 2 cosas, se pueda continuar en el resto. Si uno tiene que parar un campamento, tiene que parar 10 máquinas pesadas, tiene que parar 50 o más operarios y funcionarios y obreros, tiene que parar la entrada de material y es un día más donde estas personas van a tener que estar en un cambuche y no un alojamiento digno como los que estamos construyendo. Listo. Pasamos ahora al tema de la seguridad. Antes de dar la palabra al general Flores, yo quiero repetir algo que dijimos en las visitas a los campamentos la semana pasada. Y es que si hay algo que ha funcionado impecablemente, son los dispositivos de la fuerza pública, la seguridad que está prestando el Ejército Nacional a cada una de las zonas, el cumplimiento prácticamente sin incidentes de las reglas del cese y especialmente, hay que decirlo, el trabajo que está haciendo la Policía Nacional con la nueva unidad que creó la UNIPEP, que tiene más de 1.400 hombres dedicados a darle seguridad a las FARC. Yo quiero llamar la atención sobre este hecho porque es algo muy particular. Cuando ustedes veían las fotos de esos grandes movimientos de las FARC en los botes, en los buses, marchando, ¿quién le estaba dando seguridad a esos movimientos? La Policía Nacional. ¿Quién acompaña a los miembros del secretariado en Bogotá a sus reuniones? La Policía Nacional. ¿Quién está en las zonas dándoles seguridad personal
donde sea requerida a los miembros de las FARC, la Policía Nacional. Yo no creo que eso haya pasado francamente en ningún otro proceso de paz. Lo dijo Iván Márquez el viernes en presencia de los dos cancilleres que ya mencionamos, que ellos se sentían completamente seguros con la UNIPEP, y no podemos sino agradecerles ese trabajo diario y sacrificado que están haciendo. General Flores, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo va el tema de seguridad en las zonas? Bueno, muchas gracias, muy buenos días a los televidentes. Es importante, independientemente de la adecuación de las zonas, de lo que nos habló Carlos Córdoba, decir lo siguiente, que lo que se construyó en La Habana, de cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, se está cumpliendo al pie de la letra, con algunos inconvenientes de tiempo que ustedes lo vivieron al principio, pero les quiero comentar lo siguiente. Las zonas veredales y los puntos ya tiene cada uno de ellos su decreto presidencial, su cartografía, la tiene el mecanismo de monitoreo y verificación, la tiene la oficina del alto comisionado y por supuesto cada uno de los comandantes de las divisiones y las direcciones de policía en cada una de las regiones. Esto es muy importante porque esas zonas y puntos tienen una delimitación y esa delimitación es en todo el país. La cantidad de terreno es de menos de 300 kilómetros cuadrados, 298 kilómetros cuadrados en todo el país, la sumatoria de todo eso. De igual forma, hay una zona de seguridad delimitada tanto por las FARC como por las Fuerzas Armadas y Naciones Unidas, donde no puede estar ni la fuerza pública ni las FARC. Ahí está el mecanismo tripartito. Y estamos, en eso es lo que está el mecanismo de monitoreo, que inició a funcionar, como ustedes lo saben, desde el día D hasta esta fecha, pero en este momento ya hay monitoreo físico en cada una de las áreas y verificación. Para eso hay 627 observadores del mecanismo desplegados en cada una de las regiones. De igual forma, 13.369 miembros de la fuerza pública, de las cuales se encuentran 1.800 de protección para los movimientos autorizados de las FARC, de los 10 personas que salen por zona, 310, y de los 60 a nivel nacional. De igual forma, para la protección y seguridad de los movimientos del mecanismo en cada una de las regiones. Como lo dijimos anteriormente, el día D+90, que fue el 1 de mayo, del 1 de marzo, inició la entrega o la dejación de armas por parte de las FARC. Hubo un comunicado leído por el Iván Márquez, de igual forma un pronunciamiento de Naciones Unidas con Jean Arnaud y Javier Pérez, el general Pérez, donde se inicia realmente el proceso. Entonces, primero, las FARC ya están ubicadas en las zonas, hombres en armas están ubicados en las zonas, ahí hay un campamento temporal mientras se adecúa el campamento permanente, la información que les dio Carlos Córdoba, y en ese campamento temporal, a partir del 1, está ya personal del componente internacional. No se les olvide que la dejación de armas, de acuerdo a lo previsto en La Habana, es entre el componente internacional de Naciones Unidas y las FARC, con unos compromisos y un cronograma muy estricto. En ese comunicado, y se está ya haciendo, en Naciones Unidas inicia el registro en planillas de cada una de las armas que tiene las FARC, los hombres en armas que se encuentran en los campamentos. Ahí también va a haber
en ese registro va a haber un control permanente de 2 miembros del componente internacional para que no se salgan esas armas del campamento. Ningún miembro de las FARC puede salir uniformado y armado fuera del campamento temporal o el permanente. Entonces, esas zonas tienen una duración también de acuerdo al cronograma, y se termina el 29 de mayo, se termina como zona veredal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que la zona de seguridad y la zona como tal, ahí ya la fuerza pública, el Estado, el gobierno, la policía, las fuerzas militares pueden entrar a toda esa zona vuelve a quedar normal a partir del 29 de mayo. Los campamentos ahí se podrán utilizar para otro tipo de actividad referente al proceso de paz. Pero la zona como zona se termina para lo que estaba prevista. Eso es muy importante que el país lo tenga en cuenta. Ahí no hay repúblicas independientes ni absolutamente nada de eso. De igual forma, entonces, inicia el registro del armamento, se hace la planilla y posteriormente se reciben el siguiente material: 137 fusiles que pertenecen a hombres de las FARC que están ya en el mecanismo de monitoreo, que son partícipes del mecanismo de monitoreo. Posteriormente, los 310 fusiles, armas largas que tienen los integrantes de las FARC que van a salir para pedagogía del proceso de paz en las regiones, y los 60 armas que tienen a nivel nacional, la pedagogía a nivel nacional. Posteriormente, también en un plan que tiene el componente internacional y las FARC, se inician la ubicación de las caletas para destruir el material inestable y para llevar las armas, pistolas, ametralladoras, fusiles, las armas a los depósitos en los campamentos. Eso se está haciendo en los planes y se va a iniciar próximamente con ese cronograma. Ahora, las actividades que se han venido desarrollando durante estas 2 semanas, que ya están las FARC concentradas, son las siguientes. Se están efectuando reconocimientos por parte de los pilotos de los 2 helicópteros que trajo Naciones Unidas para ir a las caletas, para hacer todas las actividades que tiene que desarrollar. De igual forma, se están llevando a cabo jornadas de salud, evacuaciones médicas y apoyos humanitarios a integrantes de las FARC, todo coordinado a través del mecanismo de monitoreo y verificación. Se han desarrollado también en varias zonas visitas por parte del Gobierno Nacional, de los ministros del despacho, del cuerpo diplomático, todo coordinado con el mecanismo y por supuesto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La seguridad en las zonas ha sido permanente desde el día D. Como lo decía el Alto Comisionado, el Ejército Nacional y la Policía Nacional han estado presentes con su dispositivo para cumplir con el cronograma de eventos en cada una de las zonas. Sí, se han presentado incidentes, pero incidentes muy leves, que se le han presentado el informe a Naciones Unidas y estamos en espera de los reportes. De igual forma, continúa vigente el programa del apoyo humanitario al desmovilizado. Aquí quiero hacer una anotación porque ha habido efectivamente desmovilizados que se le presentan a las unidades de seguridad con su arma de dotación y dicen que se desmovilizan. Obviamente, pues las fuerzas lo reciben
Y hay informaciones que no son ciertas, donde dicen que hay una estrategia de parte de las fuerzas militares y la Policía Nacional para que se desmovilicen. Les quiero informar que no hay campañas de desmovilización, eso se terminó hace más de 6 meses, donde no hay una sola campaña referente a las FARC. Contra el ELN sí hay campañas de desmovilización. Y nosotros pues estamos recibiendo el personal, pero no hay ninguna presión para que se desmovilice ningún soldado, ningún guerrillero. En el día de ayer, precisamente, tuvimos una reunión con el alto mando a hablar de este tema y no hay ninguna propaganda, no hay ninguna información de que esto sea campaña de las Fuerzas Armadas de Colombia. Esa es la situación actual de la parte del mecanismo y la seguridad. General, muchas gracias. Tal vez nos excedimos en el detalle esta mañana. Yo solamente llamaría la atención sobre lo siguiente, y es como siempre, para usar la habitual imagen del bosque y los árboles, pues aquí estamos viendo que hay unos árboles que están creciendo bien, otros que han tenido unos problemas que ya le explicó Carlos Córdoba, pero no perdamos de vista el bosque. El cuadro que estamos viendo, que es lo que ve la gente que viene de afuera y nos visita, es realmente un proceso de paz que está en marcha, andando, con unos mecanismos claros, robustos en el terreno de verificación, y yo llamo la atención sobre eso porque, volviendo a la otra imagen, la del vaso medio vacío, medio lleno, yo personalmente lo veo cada vez más lleno. Si quieren, comenzamos entonces ahora con las preguntas. Claro que sí, comisionado, y comenzamos con Kenneth Torres de Caracol Radio. Muy buenos días, doctor Sergio Jaramillo, Carlos Córdoba y General Flores. La pregunta es, simplemente hay cosas malas, no hay nada positivo en esos avances, o digamos no se ha podido avanzar lo suficiente como se pensaba en estos 15, 20 días en las zonas veredales. ¿Cuál es el avance? ¿En un 20, 30 o 40%? Y la segunda pregunta es, se ha hablado ya del tema de la llegada de los miembros de las FARC que están en las cárceles. ¿Cómo va a ser ese traslado y demás? Muy bien, déjeme comenzar con la segunda pregunta y le pasamos ahora a Carlos la primera. Entonces, ¿qué fue lo que se acordó y qué dice la ley de amnistía? Y es que las personas, recordemos que la amnistía de iure se le aplica a todos los miembros de las FARC, y luego hay miembros de las FARC que están en las cárceles por delitos no amnistiables. Esas personas, las que hayan pasado menos de 5 años en las cárceles, pueden ser trasladadas a las zonas veredales. Eso es lo que dice la ley y eso es lo que se acordó. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Que en la medida en que los jueces aplican la ley de amnistía, a esos casos pues tenemos que trasladar a esas personas a las zonas con las FARC. Estamos en esa discusión, ya se ha hablado de varios lugares a donde podrán llegar, y por lo menos en uno estamos listos para proceder. Pasemos a la primera pregunta, porque me parece muy bien esa pregunta. Eso no se trata acá de decir que es que estamos llenos de problemas y nada está funcionando. Al contrario, cada vez que va uno a una de zonas de estas ve que está avanzando cada vez más. Lo que ha querido hacer Carlos Córdoba esta semana es explicarles con un poco más de detalle por qué en los lugares donde no se ha avanzado tanto, no se ha avanzado. Pero nuevamente el cuadro sigue siendo positivo. Carlos, ¿por qué no explica un poco cuáles son las cifras globales de avance? Sí, señor comisionado. Efectivamente, este fue un detalle que queríamos dar, pero pues todo el optimismo y todo el avance y todo el trabajo con las zonas, y también decirlo, en muchas de ellas el apoyo y el entusiasmo de las personas de las FARC, ayudando a construir sus alojamientos y ayudando con los campamentos. Hoy tenemos distintos niveles de avance en zonas comunes, que en este momento están, como este es un proceso que se contrata a través de Fondo Paz. En este momento Fondo Paz tiene desplegados sus supervisores de contratos y de obras
con los supervisores técnicos de la unidad de gestión de riesgo, revisando para poder recibir ya áreas comunes en estas 10 que están ya más avanzadas. Y el promedio de avance en las otras es más o menos del 66%. Si nosotros, por ejemplo, destrabáramos estos temas de los que yo hice detalle ahí, con toda seguridad podríamos avanzar a mayor ritmo. Y en esto lo que hay es sobre todo una invitación a que no nos quedemos en un tema, en una sola infraestructura, sino que sigamos aunando esfuerzos en territorio para avanzar más rápido. Muy bien, continuamos con Daniela Morales de Blue Radio. Buenos días. Comisionado, quisiera preguntarle primero, pues, ante todos estos retrasos que hay en algunas zonas veredales, quisiera preguntarle entonces cuándo se tiene planeado que lleguen los contenedores como tal a las zonas para el tema del desarme, porque ahora pues se ha dicho que están guardados en unos cajones, pero pues la idea es que terminen en los contenedores y no van a llegar ahí hasta que esas zonas estén terminadas. Lo segundo es el tema de los menores. Comisionado, quisiera saber cuántos menores finalmente salieron en esta primera operación, si fueron trasladados, cómo están de salud. Y por último, en este tema pues, de los presos que salen de las cárceles con amnistía, si ya se han hecho traslados, ¿cuántos han sido trasladados y cuántos faltarían? Gracias. Bueno, primero, en lo de los contenedores. Entonces, ustedes ya han oído la explicación de las Naciones Unidas, que recordemos tiene la responsabilidad por el almacenamiento de las armas. Lo que han hecho es que mientras se construyen los contenedores, se están ubicando en los campamentos unas cajas metálicas donde se depositará el armamento y donde permanecerán monitores del mecanismo de monitoreo y verificación internacionales permanentemente. Hay el punto, Daniela, que hemos mencionado nosotros, que fue tal vez una diferencia que hemos tenido con la visión de las Naciones Unidas, es que siempre hemos dicho que la construcción de los lugares para el almacenamiento se debería dar en paralelo con la construcción de todo el campamento, que no veíamos razón alguna para tener que esperar a que esté todo listo antes de ubicar el contenedor. Y ya en varios campamentos se ha acordado el lugar donde deben ser ubicados y debe comenzar su construcción. En el tema de menores tenemos un acuerdo en este momento, y es que el CICR es quien informa. Yo no quiero violar ese acuerdo. Ustedes saben que el CICR ya dijo que había salido un número de menores en Antioquia. Eso fue lo que ocurrió y lo que esperamos es que este proceso avance rápidamente. Señalaría simplemente que se está cumpliendo con la regla básica que exigió el gobierno, y es que estos menores tengan un tratamiento profesional. Eso está siendo supervisado por UNICEF, una evaluación profesional para determinar su estado y si pueden seguir a donde están sus familias o si requieren otro tipo de atención. Y luego lo de los traslados, eso hasta ahora apenas comienza. Depende de decisiones, como ya lo mencioné, que toman los jueces. Hasta ahora nosotros hemos tenido noticias solamente de un caso de traslado en razón de la amnistía, pero de una persona que tiene que responder luego por otros delitos ante la JEP, y con las FARC ya habíamos acordado un lugar a donde estas personas pueden llegar, pero nadie se ha trasladado todavía, ese proceso apenas comienza. Bien, continuamos con María Camila Sánchez de Radio Nacional. Buenos días. Me quedan dos preguntas sobre el avance de las zonas, es decir, si las FARC están haciendo un tipo de exigencias que no están contempladas, que no simplemente no se pueden dar. Hay dicotomías, ¿qué es lo que está pasando? No hubo buena comunicación. ¿Por qué están haciendo este tipo de exigencias si en el acuerdo quedó plasmado algo que realmente no lo es y las FARC ya están diciendo que no es cierto ese tipo de exigencias? Por otro lado, uno de los casos que se mencionaba era que en una celebración de las FARC hubo un disparo. ¿Qué está sucediendo con las armas? ¿Cómo se está controlando el uso de estas armas en los campamentos? Y mi última pregunta es sobre lo que respondía el alto comisionado frente a los menores. ¿Las zonas para su acogida ya están listas? En el caso en el que ya la UNICEF ya esté todo preparado, que en efecto se verifique el estado de salud de los menores, ¿ya están listas las zonas para recibirlos? Gracias.
Gracias. Rápidamente, entonces, el caso de menores. ¿Los lugares están listos? Claro que están listos, por eso fue que pudo comenzar la salida de los menores. Ya estaba adecuado el lugar en Antioquia y entonces a cargo de UNICEF, y eso permitió que pudieran salir los menores. La primera pregunta, bueno, ¿y qué es lo que está ocurriendo ahí exactamente? La verdad, nosotros vemos de parte del secretariado de las FARC, las cosas que tenemos, en general muy buena voluntad, hay muy buena comunicación. Los problemas se han dado en el terreno, con comandantes que, a pesar de que hay unos acuerdos, actas claras con lineamientos de qué es lo que debe ocurrir, como les contó Carlos Córdoba, exigen cosas que no están acordadas y que desbordan completamente lo que sería razonable, y eso ha llevado a las demoras que ya les explicaron. No sé si usted quiere añadir algo, Carlos. No, yo creo que acá el señor comisionado, para utilizar un dicho popular, uno ve a estos comandantes, algunos de ellos en territorio que, digamos, con una situación que el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, están como en un tema de que ya que está llegando el gobierno, pidámosle más y más y más porque después no nos van a dar nada. Y que hay también un mensaje de confianza de que estos son los campamentos temporales, que los procesos de reincorporación traerán una oferta pública más grande, que de hecho en este momento se está programando la entrada de otras ofertas que ya esta semana se informará. Y la otra cosa es la interpretación de la letra menuda. Ahí tenemos, digamos, muchas vocaciones, yo creo que de abogados litigantes, porque uno en el acta de Yarí tiene paredes en Superboard, y entonces tenemos algunos que dicen, sí, pero no se ha dicho de qué clase, entonces la queremos de doble pared. Y comienzan discusiones por detalles de eso, que si efectivamente en territorio hubiera un poquito más de voluntad, ese esfuerzo que está haciendo la gente del secretariado de ir y hablar con ellos, podríamos avanzar más rápido. Y en la pregunta de las armas, el general Flores les va a dar el detalle. Yo solamente les digo que en el acuerdo quedaron dos conceptos que son muy importantes. El primero es el control del armamento y luego está el almacenamiento del armamento. Lo primero que hay que hacer es asegurar el control de ese armamento, y el general Flores nos va a explicar qué fue lo que se acordó y qué es lo que debe estar pasando ahora. Sí, efectivamente, se presentaron esos incidentes antes del inicio de la dejación de armas. Durante esos 15 días más o menos de la llegada de la totalidad de las FARC a las zonas y la entrega o dejación de armas ahora en el día de más 90. Ahí se presentaron dos incidentes que fue por falta de control del encargado de la zona de las FARC, y ese incidente ya se pasó al mecanismo de monitoreo y verificación, porque tenían las armas afuera del campamento, dentro de la zona, pero afuera del campamento, y ahí fue donde se presentó el incidente. ¿Qué dice lo construido en La Habana? Los protocolos. Los protocolos, precisamente ese registro que está haciendo Naciones Unidas en cada una de las zonas, se le van a colocar a cada fusil un código de barras, y va a tener ese código de barras para que tenga el control, dos personas del componente internacional que van a tener el control del armamento dentro del campamento. Pasado el día de más 90, que ya lo vemos después del registro, vienen las armas que entreguen, van a pasar a los contenedores, o en este caso cajones, mientras llegan los contenedores. El 30% debe ser en este mes, 30% de las armas que deben ya estar, y el guerrillero permanece en la zona, en el campamento, pero sin su arma, porque ya la entregó, de las armas que van a estar registradas en este registro que se está haciendo actualmente. Entonces yo creo que incidentes de ese tipo ya no se van a volver a presentar, porque ya a partir de hace 6 días está Naciones Unidas haciendo este ejercicio y ya hay el control de armas ahí en cada uno de los campamentos. Bien, continuamos con Carla Arcila de Noticias RCN. Hola, buenos días.
Pastora Lape acaba de poner un trino hace unos 10 minutos, se los voy a leer literal, abro comillas. Carlos Córdoba no dijo la verdad sobre las zonas veredales transitorias. Los problemas no son de la guerrilla, sino de contratos mal realizados y sin desembolsos. ¿Por qué leo este trino? Porque me gustaría preguntarles, como hace unas semanas hubo unas denuncias sobre el tema de la contratación de la adecuación de las zonas veredales, ¿han confirmado ustedes si efectivamente esos contratistas están cumpliendo? Si el problema no es de los contratistas, pues como lo está diciendo por parte de las FARC. Una pregunta. La segunda, ahorita ustedes decían que las FARC ordenan parar la obra, detienen los trabajadores. ¿Cómo hacen eso? ¿Cuál es la manera de que las FARC no permita que los trabajadores continúen trabajando? Yo entiendo, tercera pregunta, yo entiendo, doctor Jaramillo, pues el tema de la reserva, de que a los menores no hay que revictimizarlos, pero UNICEF ni el CICR han revelado nada, es decir, prácticamente los colombianos tenemos que confiar solamente en las partes de que los menores salieron, ni siquiera sabemos cuál es la cifra. Yo, por supuesto, confío mucho en mi gobierno, confío en la voluntad de las partes, pero a mí sí me gustaría tener, y creo que los colombianos también, un poquito más de detalle de la entrega de los menores, la cantidad, el estado de salud, no solamente decir es que el CICR informa, porque la verdad es que los comunicados de prensa del CICR son muy escuetos y yo sí agradecería un poco más de información. La ultimita, y ya qué pena y me disculpo por ampliarme tanto, pero creo que es importante. Los jueces de ejecución de penas están ahorita en un cese de actividades. ¿Esto no afectaría un poco el tema de las amnistías? Y el hecho de que esas amnistías se estén retrasando, también no puede ser un poco la actitud de las FARC de no querer avanzar en otro tipo de cosas. Ya, y muchas gracias. Gracias, Carla. Su primera pregunta, yo quiero aprovechar esa pregunta para decir lo siguiente. Las personas, los contratistas, los proveedores de la unidad de riesgo, quienes son quienes han estado al frente de esta operación, realmente han hecho un trabajo extraordinario y están pagando un costo alto e injusto cuando se les traslada una responsabilidad que ellos no tienen. Esos señores han llevado materiales a los sitios más remotos del país, han permitido que se construyan campamentos en lugares, como ya hemos dicho tantas veces, absolutamente inaccesibles. Tenemos pendiente una visita que yo quisiera convidarlos a todos a Vidrí para que vean cómo es que llega uno a Vidrí, que es un lugar en Vigía del Fuerte, al que solamente se llega en lancha durante más de 4 horas por el río Atrato, y esos contratistas han cumplido y merecen todo nuestro agradecimiento. Los problemas son los que ya describió Carlos. ¿Y por qué? ¿Y qué quiere decir que separan las obras, Carlos? Lo que termina sucediendo allí es que nosotros, el gobierno ha sido muy abierto al tema de concertaciones, ya no imponer cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esa clase de situaciones? Que un día un comandante dice, oiga, es que esas tejas no me gustan, entonces no se pueden instalar. Entonces el contratista dice, bueno, pero usted no es mi jefe, en Fondopaz tienen que decirme qué es lo que debo hacer. El supervisor de Fondopaz va y habla con el comandante. Nosotros tenemos un delegado de la oficina del alto comisionado en cada uno de estos sitios, ¿no? Y entonces hay que sentarse con el comandante a veces dice, no, mejor mañana hablamos, y en cada una de esas cosas son negociaciones permanentes que dan. Obviamente hay que decirlo pues también a los contratistas les da un poquito de susto porque aquí hay un personal que así las tengan aguardadas en un lado, pues todavía es un campamento con personas armadas. Entonces, que un comandante le diga a un contratista, no queremos esto y quiero que esperen un momento mientras tomamos una decisión, pues a cualquiera se intimida, ¿no? Porque a veces pues los términos son fuertes, ¿no? Y el señor sale a correr a decir, oiga, ayúdenme porque pues, me pararon la obra. Entonces, eso demora 2, 3 días en conversaciones y negociaciones mientras se destraba, digamos, más que parar, es que traban las obras y las demoran en ese sentido. La siguiente pregunta de Carla era el tema otra vez de los menores. Carla, yo en general estoy de acuerdo con usted. Este es un tema que nos interesa a todos los colombianos, que ha recibido mucha atención con razón, pero no queremos aquí romper las reglas de un acuerdo que hay sobre la comunicación de este caso. Lo que vamos a hacer es nosotros trasladarle esta preocupación, que también es nuestra, al CICR y
al Consejo de Reincorporación, que es donde se están discutiendo este tema, para pedirles que por favor le cuenten más a Colombia de lo que está sucediendo. Y luego el último punto, usted tiene otra vez toda la razón, y es que es un problema que estos jueces de ejecución entren, cesen sus actividades, porque son precisamente estos jueces los que deben estar aplicando la ley de amnistía. No podemos tener más mala suerte nosotros con este tema de la ley de amnistía. Yo aprovecho otra vez la pregunta para animar a todos nuestros jueces de la República a que, por favor, apliquen la ley que ya aprobó el Congreso de la República. Hemos respaldado eso. Yo me pasé toda una mañana la semana pasada firmando más de 1.200 certificaciones de miembros de las FARC para facilitar esa aplicación. Los jueces pueden de todas maneras, ellos sobre la base de las sentencias, aplicarlas, no requieren, según la ley, la certificación del gobierno, pero eso facilita. Estamos haciendo todo lo que podemos. Invitamos a nuestros queridos jueces a que la apliquen lo más rápido posible. Bien, continuamos con Cintia Pineda de Cable Noticias. Buenos días, estamos en vivo para Cable Noticias. Alto comisionado, frente a todos esos problemas, inconvenientes que se han presentado en cuanto al tema de materiales, espacios, etcétera, ¿ustedes no acordaron en un principio con las FARC cómo iba a ser toda esa adecuación de esas zonas veredales y de los materiales que se iban a utilizar? Y también se puede decir si hay un cortocircuito entre secretariado y comandantes quienes están en estas zonas. Gracias. Primera pregunta, ¿ustedes no acordaron ese tema de los materiales? Sí lo acordamos. Lo acordamos el 17 de enero en una reunión en el Yari con el secretariado. Y entonces lo que está diciendo Carlos es que si todos se atuvieran lo que se acordó en esa acta, pues todo estaría marchando. Porque hay comandantes que hacen otras exigencias que van más allá, pues eso es un asunto de ellos, pero ha sido una traba real. Hasta donde nosotros vemos, los miembros del secretariado están haciendo un trabajo ahí intenso de pedagogía y explicación. Nosotros hemos facilitado las visitas a los campamentos justamente para que eso se destrabe. Y en general, lo que uno oye en los campamentos es decir, nosotros seguimos los lineamientos del secretariado como corresponde. Pero sí ha habido ahí, evidentemente, en algunos casos, problemas de comunicación y comprensión. Bien, continuamos con Ana Cuesta de W Radio. Buenos días, señor comisionado. Este fin de semana el jefe negociador Iván Márquez no ha hecho más que repetir que por sentido común los miembros de las FARC no van a dejar las armas si no se conceden las amnistías. De hecho, él pretende ser amnistiado. Entonces, mi pregunta es si el gobierno teme tal vez que lo uno quede condicionado a lo otro y si ustedes están de acuerdo en amnistiar a una persona como Iván Márquez. Una segunda inquietud, ¿cuándo va a estar revelado el listado de los integrantes de las FARC, teniendo en cuenta que ya hay preocupación en la opinión pública sobre los narcos colados a los cuales les están suspendiendo sus extradiciones? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, las dos preguntas. La primera, recordemos que la ley de amnistía tiene dos componentes: la amnistía llamada por ley, de derecho, de iure, que se le aplica a todos los miembros de las FARC por el delito de rebelión. Todos los miembros de las FARC, por definición, han cometido el delito de rebelión y ese delito se le amnistía a todos los miembros de las FARC, pero no por esa razón se le amnistían otros delitos que según el acuerdo no son amnistiables. Entonces una persona puede recibir amnistía por su delito de rebelión, todas la van a recibir, pero eso no quiere decir que por esa razón se le van a amnistiar los delitos, los crímenes de guerra, posibles crímenes de lesa humanidad, etc. Yo creo que eso está suficientemente claro. Luego estaba la pregunta sobre cómo entiende el gobierno la relación entre el proceso de dejación y otros temas, por ejemplo, que ha expresado en público las FARC, Iván Márquez, sobre su seguridad jurídica, seguridad física, seguridad socioeconómica. Digamos, esas exigencias son en sí mismas absolutamente razonables. Uno quiere saber qué es lo que va a pasar en términos jurídicos, qué es lo que va a pasar en términos de su propia seguridad física y cuáles son los programas en los que puede participar que le van a dar un futuro, es decir, lo que están llamando la seguridad socioeconómica. Nosotros con eso estamos todos de acuerdo.
Lo que no puede parecer es que eso, que se está poniendo en marcha, que el gobierno ha cumplido lo que pasó en diciembre con la ley de amnistía fue una cosa increíble, eso nunca se ha pasado en este país con esa velocidad, una ley de tal envergadura y con una mayoría igual. Lo que no puede parecer es que eso sean condicionamientos para el cumplimiento del cronograma de dejación. Eso no está así en el acuerdo, el gobierno no lo entiende así. Es decir, cada quien cumple con su parte. Nosotros vamos haciendo lo que nos corresponde y las FARC, por su lado, deben seguir haciendo lo que les corresponde. Y sobre el tema del listado, buena pregunta también. Entonces, primero, los listados no se van a conocer públicamente por razones de seguridad de esas personas. Lo que se está haciendo es construyendo los listados. ¿Y eso cómo se hace? Es muy importante entender esto para el tema de los colados. Entonces, ¿qué dice la ley, el marco jurídico correspondiente, que es la ley 418? Que el grupo armado le entrega al gobierno el listado de sus miembros y el gobierno, en este caso mi oficina, la oficina del comisionado de paz, recibe de buena fe ese listado. Porque ¿quién es el que determina quién es un miembro de la organización? Pues la organización es el que le dice quiénes son sus miembros. ¿Cuál es la diferencia esta vez? Que en el capítulo de que hemos llamado tránsito a la legalidad del acuerdo, dijimos, muy bien, eso va a seguir funcionando como siempre ha funcionado, pero nos reservamos la potestad de revisar esa lista. Y en caso de que haya nombres de personas de las que tenemos información positiva, que no son miembros de las FARC, entonces vamos a establecer un mecanismo para tener una discusión, porque el gobierno no está dispuesto a aceptar nombres de personas de los que tiene información que no son miembros. ¿Y cómo tiene una información de que no son miembros? Pues para eso creamos un comité interinstitucional que se reunió la semana pasada. Por ahí circuló en las redes una fotografía que no sé si vieron, no había menos de 30 personas sentadas en esa reunión. Estaba la vicefiscal, estaba el viceministro de Defensa, estaban los directores de las agencias de inteligencia, estaba la Registraduría Nacional, y entre todos hemos montado un sistema para revisar esos listados justamente con esa preocupación. Bien, y finalmente Juanita Gómez de Noticias Caracol. Buenos días. Quiero preguntarles, los hemos escuchado hablar por más de media hora sobre las exigencias que está haciendo las FARC en diferentes zonas veredales, por ejemplo, de los 2 polideportivos que piden, varias oficinas, baños dentro de las viviendas, gimnasios y demás. ¿Esas exigencias se van a dar? Esa es la primera pregunta. Es decir, se llegó a un consenso sobre ese tema. Y la segunda, ¿se cumple entonces el cronograma que se tiene pensado el 29 de mayo? ¿Se cerrarían las zonas veredales? Gracias. Sobre la primera pregunta, nuevamente para que tengan claro, entonces nosotros acordamos el 17 de enero con las FARC las condiciones particulares de la construcción de los campamentos. Eso es lo que el gobierno va a hacer. El gobierno no va a hacer nada distinto de eso. Donde eso fluye y todo el mundo entiende qué es lo que está pasando, los campamentos fluyen. Donde las exigencias son distintas a lo que se acordó, pues tenemos los problemas a los que se ha referido Carlos. No sé si quiere decir una última palabra al respecto. Sí, hay temas en los cuales cuando uno está en territorio revisa con ellos y se pueden acordar. Un ejemplo concreto, la bodega para alimentos consideramos que es demasiado pequeña, la vemos y decimos, sí, se puede hacer 3 metros cuadrados más grande, en eso no hay problema. Pero si la exigencia es, hágame una vía nueva para llegar al campamento, o la exigencia es, cámbieme todas las tejas del campamento, claramente son exigencias que, como dice el comisionado, no están en el acta y lo que están, digamos, ahí implicando es una cantidad de recursos públicos que no se pueden tener cuando uno ya tiene la solución ahí en situ. Entonces, si hay una sugerencia respetuosa y que es racional, nosotros en terreno lo resolvemos. Cuando lo que se piden son estas cosas que no están en ningún acuerdo y que son a todas luces desbordante de un campamento y de las condiciones del entorno, ¿no? Porque estamos en sitios donde la gente tiene casas en madera, casas a medio hacer, problemas de servicios públicos, y ahí también hay un tema de equidad. Y toda la gente, las personas de las FARC para el subtránsito a la legalidad y a la reincorporación es importante, pero es importante también no marcar unas diferencias gigantescas con las personas que están en el entorno, donde se está trabajando también con la Agencia de Renovación del Territorio y va a llegar una oferta pública.
Y la última pregunta yo se la agradezco mucho porque es algo que es muy, muy importante entender y ya lo explicó aquí el general Flores. Y es lo siguiente, las zonas veredales terminan con los 180 días. Las zonas no son solamente un lugar físico, las zonas son parte de un acuerdo que tiene un peso jurídico, que tiene unas obligaciones para todos de cómo comportarse. Las zonas son una construcción que nos permite cumplir con las reglas del cese, pero una vez termina la dejación de armas, pasan las FARC todas a la legalidad, termina el cese, pues necesariamente también terminan las zonas. Otra cosa es que uno pueda decir, oiga, pero no es razonable que en zonas rurales profundas como donde están, tengan que salir las FARC en desbandada a ver a dónde es que se van a meter. Ah, bueno, no, muy bien. En el marco de la reincorporación, una vez ya están todas las FARC en la legalidad, sin armas, podemos discutir cómo es esa transición a proyectos productivos, qué pasa con los campamentos donde están, todo eso se puede discutir, pero eso ya no son las zonas veredales. Las zonas veredales terminan con todas sus reglas, con la zona de seguridad, con las reglas que hay frente al mecanismo, terminan con los 180 días. Muy bien, de esta manera finalizamos esta rueda de prensa, comisionado. Mensaje final. Mensaje final para los colombianos. Mensaje final para... Bueno, hemos tenido una sesión un poco inhabitual porque en general hemos contado cómo estamos avanzando con todo, pero a veces uno dice, oiga, no más, venga, les contamos un poquito cuáles son los problemas realmente que hay en el terreno, pero nuevamente, no perdamos de vista el bosque, realmente lo que está pasando es extraordinario, cada vez ve uno. A mí me preguntan con alguna frecuencia, seguro que al general Flores también, ver todas esas cosas que se acordaron en La Habana con tanta dificultad ya funcionando en el terreno, y a mí personalmente lo que más emoción me da, si lo puedo decir, es la actitud de las comunidades. Ustedes no se imaginan esa reunión, por ejemplo, que tuvimos el viernes en la cooperativa, donde había por lo menos 100, 120 hombres y mujeres, no menos, de esa vereda, a la expectativa de que finalmente estos problemas históricos que no se han podido resolver, de gente que vive real en las zonas más profundas de la ruralidad colombiana, se comiencen a resolver. Esa es la posibilidad que nos trae el acuerdo de paz y yo creo que sobre todo en eso es que nos deberíamos concentrar. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera ahora sí finaliza esta rueda de prensa. A todos ustedes, gracias por su asistencia. A los televidentes, gracias por acompañarnos en esta transmisión del Gobierno Nacional. Feliz día para todos.